Saludos, buenas noches. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente, ya sea en vivo o posteriormente en podcast en Radio Ecléctica. Es el día 29 de diciembre, lunes del año 2014. Son las 21 horas con 3 minutos y estamos platicando acerca de Carl Sagan, un personaje que nos parece interesante, pero antes de cualquier otra cosa, saludo a Verónica como siempre. Hola, buenas noches. Estamos ya en Radio Ecléctica y tenemos preparado hablar de este personaje tan interesante que es Carl Sagan. Sí, y pienso que una buena justificación de por qué hacerlo no es que seamos expertos ni lo pretendemos sobre este personaje, pero nos da la impresión de que al leer su biografía, al consultar lo que hizo a lo largo de toda su vida, nos damos cuenta de un ser humano bastante peculiar, ¿no? Representativo de la cultura popular estadounidense hoy en día. Entonces nos habla de un ser humano bastante peculiar, pero además su peculiaridad radica en que era un científico y tenía ideas interesantes políticas y religiosas. Uh-huh. Y entonces al ver todo el panorama de su biografía, todos estos planos de su existencia, podemos ver que vale la pena ver cómo se configuró esta vida y cómo se hacían especiales paradojas o contradicciones en la propia trayectoria de este señor, que me parece tenía ideas interesantes. Sí, yo también tengo algunas informaciones muy interesantes sobre Carl Sagan, que la verdad sí llaman la atención y lo recordarán. Carl Sagan era un hombre que no sufría nada de sobrepeso y que, bueno, aquí ya queda confirmado que nació en el seno de una familia judía y nació en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, 9 de noviembre de 1934 y murió también en el mes de diciembre, pero de 1996. Ya lleva algo de tiempo muerto y en 1980 empezó su muy afamada serie Cosmos o El viaje personal, y el primero de sus capítulos se llamó A las orillas del océano cósmico. Uh-huh. Él inauguró una forma de hacer divulgación de la ciencia y creo que visto en perspectiva, en muchos sentidos fue innovador. A él le llamaba mucho la atención la comunicación y según relata un pasaje de su biografía, a él se le fue negada una plaza de investigador en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos porque le daba tanta importancia a Sagan a la divulgación y a la comunicación de la ciencia que sus colegas y los evaluadores que decidieron si se quedaba o no en Harvard, ellos pensaban que todo esto se trataba no de divulgación o comunicación, sino de promoción personal. Pero quizás Sagan hizo eso en un momento en el que la divulgación de la ciencia no tenía el empuje que tiene hoy, evidentemente, pero además se debía a que Sagan estaba descubriendo un campo social donde un científico puede ejercer su profesión y también un ciudadano, que es la de hablar acerca de la ciencia y de lo beneficioso que puede resultar saber sobre ciencia o practicarla por el bien de la humanidad. Entonces, él inauguró un nuevo modo de estar en el mundo y un nuevo espacio donde ejercer como científico, y eso es muy interesante, y a eso, sin embargo, lo vieron con muy malos ojos sus colegas, quienes ya no fueron sus colegas porque decían que estaba pues promocionándose, ¿no? Y hay algo de eso en su biografía acerca de que le gustaba mucho la autopromoción y la proyección pública. Pues de todas formas, él se desarrolló como astrónomo, como astrofísico, como cosmólogo, que a mí me parece una profesión o un título o un oficio demasiado amplio. Estudiar la filosofía de la naturaleza, el origen, forma, tamaño, leyes y elementos de la naturaleza y del mundo es demasiado amplio. También fue escritor, fue divulgador, no se estuvo quieto, editó muchísimos libros, parece que por lo menos 20, y él pertenecía al pensamiento escéptico científico, donde más que nada tenemos una posición y una práctica filosófica científica y también que estudia
cómo se dio el conocimiento en circunstancias que llevan a la objetividad del conocimiento. Y cuestionó también las pseudociencias, como por ejemplo una ciencia que se volvió muy popular, la primera en 1840 fue la frenología, donde se decía que a través de las protuberancias del cráneo se podían establecer los rasgos de la personalidad, y supuestamente eso fue lo primero que se conoció como pseudociencias. Él las cuestionaba, y esta serie que él sacó en el año de 1980 fue exageradamente innovadora y exitosa. No me extrañaría que le hubieran tenido envidia a sus compañeros, como dices. Sí, al parecer. Y sí, fue como decía, inauguró una nueva narrativa para hablar de la ciencia, pero creo que no hay una fórmula para ello, ¿no? Y qué bueno, porque hay un espacio de creatividad. Él tenía un modo de contar las cosas, y había un halo de misterio siempre en su narración, ¿no? Y tú lo escuchas y parece que hay un misterio del cual está él hablando, y realmente ese fue un acierto narrativo, porque Carl Sagan, con dramatismo verbal y con música, por supuesto, ilustró a la gente en general que el universo es un misterio que nos rebasa muchísimo, y que además estamos digamos, necesitados de él, sin embargo, para saber, por ejemplo, una cuestión fundamental sobre la existencia o no existencia de Dios. Uh-huh. Carl Sagan discutía con la religión mucho. Él era un escéptico científico, pero también era un escéptico religioso. Él decía, no tenemos muchas pruebas. Para determinar la existencia de Dios necesitaríamos conocer todo el universo, y para eso es absolutamente imposible. Por lo tanto, no podemos saber. Hay que profesar un escepticismo sano, científico y religioso. Él dijo, a fin de cuentas, si Dios es la suma de todas las leyes físicas del universo, pues entonces evidentemente Dios existe, y lo podemos ver todos los días, ¿no? Entonces él, con esa forma de narrar sus documentales, al mismo tiempo que explicaba y decía por qué suceden las cosas de un modo racional y empíricamente sustentado, también le daba un halo de misterio, el que definitivamente tiene el universo, ¿no? Uh-huh. Y por eso, y realmente en la medida en que lo desconocemos, pues se trata de un gran, gran misterio humano. Por eso, en la medida en que desconozcamos gran parte del universo, disciplinas como la cartomancia y la astrología y ese tipo de consideraciones sobre el universo son interesantes, tienen un sentido, porque a fin de cuentas no hay prueba de lo contrario, porque el universo es infinito, ¿no? Hasta donde se sabe. Sí, en realidad Carl Sagan dijo algo que también es bastante bueno, y aquí lo tenemos. Dice, así llanamente no hay forma de echarse para atrás. Nos guste o no nos guste, estamos atorados con la ciencia. Más nos convendría sacarle el mayor provecho. Cuando finalmente llegamos a ciertos términos con ella y reconocemos totalmente su belleza y su poder, encontramos también en la parte espiritual, al igual que en las cuestiones prácticas, que hemos hecho una negociación que va totalmente a nuestro favor. Pero la superstición y la pseudociencia sigue atravesándose, sigue distrayéndonos, dándonos respuestas fáciles, evitándose el escrutinio escéptico y realmente presionando nuestros botones de sorpresa y haciendo de la experiencia una baratija, con lo cual nos dedicamos a practicar de manera rutinaria y muy cómoda, como si fuésemos víctimas de la credulidad. Como vemos aquí, él está mencionando, y yo creo que por eso llevó a cabo su programa de divulgación, en el cual él fue considerado como narrador y anfitrión del programa, carismático y lleno de entusiasmo, contagioso, y fue una serie bastante larga. Sí, y fue interesante esa mutación entre el mundo universitario y el espacio público, aunque se filtra a través de la televisión, aunque
aunque por otro lado esta serie se transmitió originalmente en la televisión pública abierta estadounidense. Y otro rasgo que tiene que ver con esto y que de alguna manera justificaría también su rechazo a la plaza en Harvard es porque había una concepción acerca de un científico y de un divulgador de la ciencia, que era una figura todavía difusa, ¿no? Eh, no tenía legitimidad como ocupación la divulgación científica. Entonces se pensaba que un científico que divulgaba y que dedicaba más tiempo a hablar y a escribir y a comunicar que a investigar, no podría ser un científico serio. Entonces él desafió esa concepción y de hecho habló a la gente que no sabía y que necesitaba un lenguaje para referirse al universo. Y Carl Sagan lo proveyó, no solamente hizo una especie de traducción entre el lenguaje de la astronomía al lenguaje popular asible, ¿no? Y de hecho los documentales es eso, es un modo de mostrar con animaciones y etcétera, cosas que pasan mucho más allá de nuestra vista, ¿no? Por nuestra propia naturaleza humana. Entonces él puso en la sociedad esos términos y ese lenguaje, y eso le ganó descrédito como científico, pero es interesante porque gracias a ese trabajo la astronomía ha obtenido legitimidad como ciencia. Además lo hacía con un lenguaje incluso algo poético, muy atractivo, muy seductor, al momento en el que prometía en su primer capítulo sobre un viaje por el cosmos, estar por los soles, los planetas, los mundos de hielo, las estrellas de diamante, que tenemos que llevarnos nuestra imaginación, pero que también debemos dedicar tiempo al escepticismo y que también vamos a caer en la especulación, pero también nos vamos a concentrar en los hechos. En este primer capítulo hace toda la declaratoria de lo que está buscando con este programa, diciendo también que Cosmos está dentro de cada uno de nosotros y que nosotros somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo y que podamos tener mundos de ensoñación y mundos reales. Entonces, Carl Sagan todavía se iba más allá y por eso no es de extrañar que él realmente podamos considerarlo como un divulgador que estaba muy convencido de hacer su trabajo de divulgación de la ciencia. Uh-huh. Su convicción era enorme. Sí, era enorme y se manifestaba muy claramente en su modo de divulgar la ciencia. Él si ustedes recuerdan esos documentales o los vuelven a ver por ahí en YouTube, seguramente están, él siempre pone en perspectiva al ser humano en el universo, no habla de un universo lejano que puede ser